Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Martínez Guerrero. El tema que voy a exponer es lo que aprendí de anatomía. La materia se llama anatomía, curso del primer semestre de la licenciatura en optometría en la Escuela Centro de Estudios Interdisciplinarios CDI de la ciudad de Monterrey. ¿Sale? El subtema que presentaré en este momento es la importancia de la anatomía, la partícula de Dios, el cuerpo humano y la biología. Bien, este tema es un poquito diferente a lo que seguramente estarás viendo con los demás alumnos, profesor. Mi idea es hacer un poquito y algo diferente a lo que me imagino que estarás viendo, que son huesos, cráneo, músculos, sistema digestivo, sistema parasimpático, no sé, ¿no? Lo que yo quiero platicarte es algo un poquito diferente, que me ha gustado mucho, que si bien es cierto también preparé para una materia de física, una participación en física, y que me ha gustado bastante, que creo que vale la pena un poquito ahondar y en lo particular seguir investigando. Se me hace bastante padre y tiene que ver con todo y con nada. Ya lo veremos al final, te darás cuenta que la partícula de Dios no tiene nada que ver con una religión ni con religiosidad. Es un apodo que el señor Peter Higgs decidió usar para denominar de alguna manera lo que quería exponer y lo que yo voy a exponer al final de esta presentación, que es algo muy importante y que pertenece a todo y a nada, y que es algo nuevo, una partícula nueva que define como masa en los átomos, porque pues no todo es gas, no todo es movimiento. Hay algo que tiene que ver con la masa y que propicia el intercambio de neutrones, protones, y que no solamente es algo como ficticio, sino que tiene que ver con la materia en sí. Y bueno, pues la materia tiene que ver con todo, donde se origina todo eso a través de células, y de eso voy a hablar ahorita, y creo que está muy interesante. Bien, entonces comenzamos con que para mí la importancia de la anatomía se basa en el hecho de que gracias al conocimiento de nuestro propio cuerpo hemos aumentado nuestra trascendencia. Se han descubierto soluciones a enfermedades, ¿sí? Conocemos mejor la capacidad física de cada uno de nosotros, y sobre todo se abre todo un mundo de posibilidades de conocimiento de nuestros científicos y de lo que pueden abordar. Si nos remitimos al significado estricto de la anatomía, esta es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, la forma topográfica, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que los componen. Sin embargo, además de la parte científica, la anatomía supone la curiosidad constante y la necesidad de conocimiento del ser humano. Aquí es donde entra mi participación. ¿Sale? ¿De dónde viene toda esa materia? ¿De dónde sale todo? ¿Por qué funciona también esa parte tan pura y tan principal, ¿no? Ajá. Dice: desde que el hombre tuvo noción de sí mismo, poco a poco sintió curiosidad de su propio cuerpo y de saber cómo funcionaba. A lo largo del exterior de la humanidad, desde los primeros hechiceros y chamanes de las cavernas, pasando por las diferentes civilizaciones hasta hoy, la humanidad ha sentido la necesidad de saber cómo funciona su propio cuerpo para poder entenderse a sí mismo. Nuestro cuerpo es una estructura muy compleja y no hay una sola máquina en el mundo que pueda compararse. Todos los intentos de recrearlo científicamente o mediante máquinas han resultado infructuosas. El cuerpo humano es una máquina perfecta que realiza acciones inmediatas casi sin pensarlas ante cualquier problema, lesión, etc. Se adapta para seguir realizando todo con normalidad. Todas las partes de nuestro cuerpo, todos los órganos, todos tienen razón de ser y están diseñados para que funcionen en armonía. Pero para lograrlo, para lograr este conocimiento que tenemos actualmente, han pasado muchos siglos en los que el estudio del ser humano en muchas ocasiones estuvo prohibido, considerándose herejía, e incluso las personas que intentaban estudiar podían acabar muertas después de ser juzgadas. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel,
discípulo de Da Vinci. Ambos tomaban cuerpos de las fosas comunes, cuerpos que nadie reclamaba, los tomaban, los abrían, diseccionaban y estudiaban los cuerpos humanos. Es por eso que tenían una expresión fenomenal del cuerpo humano y tenían un conocimiento impresionante de la anatomía, ¿no? Está el cuerpo de Vitruvio, de Miguel Ángel, perdón, de Da Vinci, donde toma como funcionamiento sección áurea, es el principio de la arquitectura y es en base a las medidas del cuerpo, ¿no? del ser humano. Bien, regresando a lo que estoy platicando, en este aspecto han influido muchísimo los poderes tanto políticos, económicos y religiosos. La historia nos demuestra que todos los descubrimientos, todo lo nuevo es difícil de aceptar en muchas ocasiones. De aquí está mi punto de vista. A veces nos cuesta mucho trabajo ver de dónde y la verdad es que tenemos prototipos muy importantes que nos han aclarado por muchas cosas, pero al final esa partícula de Dios que yo te hablo, Maestro Ladislao, creo que está muy interesante y bueno, pues te la dejo para que puedas seguir investigando. Es un tipo maravilloso ese Peter Higgs. Desde 1960 expuso esta teoría. En 2012 se dio ya una comprobación de esta teoría. Lo vamos a ver ahorita en un video que pongo al final, pero bueno, ya checamos, se me hace muy importante. Continúo. Dice, es muy difícil aceptar en muchas ocasiones, pero si hablamos del cuerpo humano en muchos momentos de la historia, estamos hablando de un tema prohibido, tabú, en el que solamente intentar conocer algo de su funcionamiento se considera a veces como sacrilegio o impensable, ya que se considera peor aún corrupción del ser humano. Actualmente la anatomía nos abre un mundo de posibilidades, no solo en el conocimiento del ser humano, sino en cómo funciona todo ese mecanismo y cómo ese conocimiento puede ayudarnos a la hora de combatir tanto enfermedades, lesiones, y todo tipo de problema a nivel físico. Además, con la ayuda de nuevas tecnologías podemos conocer elementos que hasta ahora estaban ocultos en el ser humano. Todo lo que nuestros antepasados, nuestra historia ha conseguido desentrañar de la anatomía ha sido un viaje lleno de alegrías, tristezas, miedos, muertes, pero sobre todo y muy importante, esperanza de vida. ¿Vale? Bien, para concluir este primer capítulo o esta primera parte del video, tal y como hemos podido descubrir, el cuerpo humano es tan complejo como perfecto a la vez. Solo esos seres preparados para reaccionar ante cualquier, somos esos seres preparados para reaccionar ante cualquier estímulo, para adaptarnos a cualquier circunstancia y regular nuestro organismo de acuerdo a nuestras necesidades. Entender cada proceso del sistema nervioso autónomo, incluyendo el parasimpático y el simpático, nos permite sin duda saber mucho más sobre nosotros. Eso del parasimpático y simpático es otra partícula de Dios, ¿verdad? Bien. Cerramos el primer capítulo, o la primera parte, y continúo para que no sea tan pesado esta parte del video. Gracias. Hasta luego. Bien, buenas tardes. Otra vez yo, Francisco Martínez. Este es la segunda parte de mi exposición. Voy a hablar de la importancia del genoma humano. ¿Sí? Esta es la segunda parte. Corte, continúa. Importancia del genoma humano. Todos los avances científicos son siempre importantes, pero pocos han suscitado la relevancia que tuvo el descubrimiento y en final la comprensión del genoma humano. El genoma humano, en otras palabras, es la información contenida en los cromosomas que hacen que el ser humano sea tal cual como es y que se pueda diferenciar de otros seres vivos. El genoma humano es lo que da identidad a cada uno de nosotros y tiene que ver con nuestra historia genética, así como también con rasgos físicos,
psicológicos que pueden estar determinados de antemano. Obviamente el conocimiento del genoma humano es un paso fundamental para terminar de conocer exactamente cómo se constituye un ser humano, desde el punto de vista tanto biológico como genético. Para comprender mejor la historia del genoma humano, podemos decir que cada uno de nosotros cuenta con genes que son transmitidos por nuestros antecesores. Esta información queda guardada en nuestros cromosomas. Ellos son los responsables de almacenar esta información y determinar así cuestiones como el sexo, el color de ojos, el tipo de pelo, el tipo de piel, la composición de nuestros órganos, posibles enfermedades, complicaciones hereditarias, adaptación del medio ambiente, etc. Esta información genética también se conoce como ADN. Si bien nos permite diferenciarnos uno de otro, también nos permite establecer reglas básicas del ser humano que lo diferencian del resto de los seres vivos. ¿Okay? Toda esta información muestra una relevancia magnífica en lo que respecta al trabajo de la ciencia. Así, a partir del descubrimiento o del poder completar finalmente la secuencia del genoma humano, los científicos pueden comenzar a desarrollar numerosos trabajos e investigaciones que tienen que ver con la conformación de ese genoma, la forma en la que el ser humano se conforma como ser único, sus posibles soluciones o tratamientos, enfermedades, complicaciones, etc. Tercer parte de la exposición dice la importancia de la genética. Ya vimos el genoma humano, ya vimos que era lo importante de la anatomía. La tercera parte es la genética y nos dice que la genética es una disciplina de gran proyección hacia el futuro. En efecto, el campo de aplicaciones para los conocimientos que involucran a la genética es enorme, tales como aplicaciones, en muchos casos servirán para solucionar problemas de enorme complejidad. La genética se ha desarrollado enormemente en las últimas décadas, desarrollo que llevó a secuenciar la información del genoma humano, lo que platicamos ahorita, ¿no? Como asimismo o lo de otros animales. Sin lugar a dudas, estos desarrollos llevarán a nuevos escenarios que significan grandes controversias a nivel ético y fisiológico. Con el paso de los años seguramente veremos un incremento en estos cuestionamientos cuando la comprensión de los alcances en aplicaciones concretas aumente. La genética en la actualidad tiene una amplia relación con la teoría evolutiva. En efecto, la misma establece que las variaciones dentro de la especie se deben a mutuaciones que se efectúan en formas aleatorias. Estos cambios se relacionan con cambios de los genes, con la posibilidad de supresión de algunos o aparición de otros, dado que algunos de estas modificaciones aplicarán una adaptación al ambiente, es decir, un aumento de la posibilidad de desarrollo y producción. Estas modificaciones positivas tenderán a perdurar en el tiempo, pasándose a las siguientes generaciones. Por contrario a ellas, características que sean menos indicadas en términos de adaptabilidad no serán desalentadas. La genética ha logrado desempeñar al genoma humano a la secuencia de la información que da cuenta de la evolución del desarrollo biológico de una persona. Este conocimiento puede ser vital en el futuro, sobre todo en lo que refiere a los tratamientos de enfermedades o al conocimiento más profundo de las mismas. En esta investigación tuvo algunas consecuencias imprevistas, pero por ejemplo el descubrimiento de una importante porción de la secuencia no tenía una función definida, hecho que llevó a algunos especialistas a la calificación de la misma como basura. Nos cuesta trabajo adaptarnos a lo nuevo, ¿verdad? Lo cierto es que al respecto todavía existen muchos interrogantes que hoy en día son difíciles de resolver. La genética podrá encontrar algunas soluciones en lo que respecta a muchos desafíos que hoy en día existen. Algunas de estas soluciones ya han visto la luz, por ejemplo en las circunstancias que pueden ofrecer la modificación genética, que se ha realizado por ejemplo a distintos alimentos, modificación que los ha hecho más resistentes a distintas plagas, haciendo que los rindes sean mucho más mayores. Este tipo de utilización seguramente seguirá a un largo derrotero. Cada vez más casos de organismos modificados
circunstancias que sin lugar a duda despiertan un amplio debate ético. Bien, paramos aquí. Gracias. Hola, este es el cuarto periodo del video y hablamos de la importancia de la célula eucariota. Muy bien. La célula eucariota es aquella que posee un núcleo en su interior, núcleo que consiste en una membrana recubriendo a los genes que servirán para regular el comportamiento del organismo. Este hecho lo distingue de células procariotas, célula que carece de una envoltura para el material genético, que se encuentra aglutinado en una estructura denominada nucleótido. ¿Okay? Los seres vivos más importantes desde el punto de vista de la complejidad son aquellos que tienen este tipo de células. Por ejemplo, el caso del ser humano. Este tipo de células son posteriores en el tiempo a las células procariotas, descendiendo de estas obviamente. Pero es sabido que en el planeta Tierra existió vida desde hace millones de años. Los primeros organismos fueron un tipo de unicelular de poca complejidad. Los mismos se extendieron por el planeta y fueron supeditados por el proceso evolutivo. ¿Qué implica? Implica ante todo el estar expuestos a mutaciones aleatorias que significaran en algunos casos una ventaja en términos de adaptación al medio ambiente. Estos organismos que sufrieron una ventaja comenzaron a reproducirse teniendo mayor eficacia y tomando ventaja con respecto a los otros seres vivos. Este proceso es el que se hace que las distintas formas de vida hayan cambiado paulatinamente, proceso que llevó a la aparición de una gran variedad de bacterias, cada una adaptada a la distinta circunstancia del planeta. Bien, pues bien, la teoría que describe a la aparición de la primera célula eucariota se destaca por su excepcionalidad. De esta manera, el proceso descrito tiene algunos fenómenos que van mucho más allá de la mera mutación genética. En efecto, al respecto se hace referencia a una fusión de bacterias que dieron lugar a las distintas características de las células eucariotas. En otros casos se hace referencia a la infección de un virus por parte de una bacteria. Lo cierto es que en el caso de la teoría evolutiva, fundamentada en meras mutaciones aleatorias, es insuficiente. La importancia de las células eucariotas reside en que las mismas son las que posibilitaron la apariencia de organismos de enorme complejidad, organismos que implican la interacción de una gran abundancia de dichas células. En efecto, las mismas dieron lugar a los animales, a los vegetales y a los hongos. Su origen en buena medida sigue siendo un misterio, pero la teoría descrita tiene aceptación en el ámbito de la ciencia, aceptación que por otro lado tuvo su momento de polémica. En este sentido, seguramente se podrá avanzar en el futuro como consecuencia del devenir de la investigación y el desarrollo de la ciencia. Quinto tema, importancia de la mitosis. Aquí pone este gráfico de la mitosis. Muchas gracias. La importancia de la mitosis. Okay. La importancia de la mitosis radica en su condición de reproducción, su reproducción celular por excelencia. Toma una característica de la inmensa mayoría de las formas de vida que actualmente pueblan la Tierra. En este punto es fundamental recordar que el material genético de las células puede organizarse de dos modos distintos.
Por un lado, los organismos procariotas o procariotes se caracterizan por un cromosoma único que no representa envoltura en su núcleo. Estas células o bacterias, como algunas algas primitivas, se dividen por simple fisión. En cambio, los organismos eucariotas son vegetales, incluidas las demás algas, los demás hongos y los protistas, que son animales, conservan el material genético de sus células en una estructura subcelular denominada el núcleo. En el interior nuclear, el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, se encuentra ordenado y empaquetado en un número de cromosomas. Durante la mitosis, el material genético contenido en el núcleo se ordena de modo tal que cada uno de los cromosomas es copiado por enzimas específicas que repiten en partes iguales en cada una de las células hijas que se surgirán en este proceso. Por tanto, la mitosis consiste en un mecanismo reproductivo durante el cual la totalidad de ADN de una célula eucarionte es copiado así o a sí mismo para dar lugar a nuevos elementos celulares. Parte muy importante con lo que voy a cerrar este comentario. Los tejidos con mayor proporción de mitosis son aquellos que se caracterizan por una rápida renovación celular, por un crecimiento sostenido y continuo. Sobresalen en este aspecto los tejidos embrionarios, solos, epitelios, piel, mucosas de distintos órganos y la mayor parte de las células reproductivas. Por el contrario, los tejidos más estables se caracterizan por la ausencia y la división de sus células y por ende de mitosis. En este contexto, las células musculares y las neuronas de los mamíferos, tales como el hombre, ya no realizan mitosis gracias a su evolución. Bien, todo esto tiene algo que ver dentro de lo que vamos a platicar al final de la exposición. Bien, vale distinguir a la mitosis o a la meiosis, que es un proceso de división celular en el cual se forman células hijas sin duplicación previa del material de los cromosomas. Por lo tanto, las nuevas células tienen la mitad de los cromosomas. Este mecanismo es el que da lugar a óvulos y espermatozoides. Esto es, las células reproductivas. La fusión de estos elementos da lugar a un nuevo organismo que desde su primera célula se caracteriza por un material genético íntegro, completamente novedoso e individual. Asimismo, se advierte que la mitosis es un fenómeno muy controlado y ajustado para evitar alteraciones durante la reproducción celular. En los tejidos neoplásticos, el proceso de mitosis pierde un control biológico y las células se reproducen de un modo acelerado y sin regularización, por lo que explica gran parte del comportamiento del cáncer y otras enfermedades asociadas. Bien. Paramos. Capítulo 5. Gracias. La importancia de la materia. Como anteriormente platicábamos, hay un sinfín de tipos de células, algunas con características de convivencia, de existencia para los seres vivos, para no vivos, animados, no animados, organizaciones, sociedades, a nivel celular, ¿verdad? Con particularidades muy preciosas, por eso es que se tocaron, por eso es que se hablaron. A continuación vamos a hablar de la importancia de la materia, cuando empiezan ya a juntarse esas células, que podemos hablar de muchas más, pero bueno, el motivo de
El motivo de esta parte del video solamente es para dar un poquito de la importancia de las células, ¿no? Bien, ahorita vamos a hablar de la importancia de la materia. En el mundo que nos rodea está comprendido por un lado por el reino de los seres vivos, teniendo cada uno de ellos su organización específica y la posibilidad de poder conformar distintas sociedades o comunidades, adoptándose distintos roles y teniendo cada uno y teniendo como parte común la realización de un ciclo de vida. Aquí ya empieza a conformarse tanto vivo o no vivo, como decía al principio. Y bueno, este ciclo de vida está asignado por las acciones de alimentación como forma de incorporar nutrientes y energía para afrontar su vida cotidiana en relación con el medio, con lo que otros individuos de su especie y reproducción, dejando trascendencia y linaje. ¿Sí? Hablamos de la materia, ¿vale? Perdón, pero para que estos seres puedan desenvolverse, es necesario contar con un soporte o un sustento, siendo entonces comprendido por oposición como todo aquello carente de vida, siendo también conocido como objetos inertes, ocupando un lugar específico dentro de un espacio delimitado y teniendo distintas propiedades tanto físicas como químicas. En ambos casos se conoce a la sustancia y componentes de lo mismo como a la materia, siendo esta una denominación, un concepto que está relacionado más que nada en composición o constitución, de un objeto de estudio determinado, acotándose sus propiedades y teniendo como condición fundamental de que ésta ocupe un espacio dentro de un entorno y que pueda ser captada a través de nuestra percepción sensorial. Perdón. Si se fija, pues estamos hablando mucho de físico-químico. Sin embargo, pues toda esta materia constituye lo que somos los seres vivos, ¿no? Es un poquito del enfoque que estoy queriendo dar o intentando dar. Sí, de este modo, una de las formas que podemos tomar en el estudio de la materia está ligada a sus cualidades físico-químicas, analizando, por ejemplo, lo inerte al tacto, que podría ser una superficie viscosa a la vista, color y forma que presenta la materia, o al gusto, su sabor o toxicidad, y en diferentes ensayos de reacciones ante la aplicación de un estímulo externo. Bien, para poder analizar la materia es necesario tener como consideración que además de estos análisis dados a simple vista, o sea, exámenes extrínsecos o macroscópicos, también es necesario andar en detalles pormenorizados y minuciosos que están relacionados con características microscópicas. Y como su nombre lo indica, es necesario contar con instrumentación óptica y lumínica adecuada, ¿verdad? Bien, las distintas propiedades que se refieren a la materia surgen como resultado del análisis anteriormente ejemplificado, permitiendo arribar a la obtención de una masa como la cantidad de materia existente en el cuerpo, el peso que consiste en la fuerza de gravedad que actúa sobre esta masa, la energía que posee este cuerpo y que es capaz de entregar o absorber hacia el entorno, como también el volumen, ¿sí?, como una medida de capacidad, o bien el espacio que ocupa este cuerpo dentro de 3 planos delimitados, entre otros campos de estudio. Aquí empezamos un poquito ya a ver qué era cómo se constituye una célula, qué es una materia. Ahorita vamos a hablar un poquito de seres vivos, pero seguimos hablando de la raíz de todo esto, ¿verdad? Eso es el enfoque que no hay que perder de vista con la plática que yo estoy ofreciendo. Perdón. Bien. Gracias. Continuamos. Gracias. Parte 7. La importancia de la evolución. Ya vimos un poquito de células, ya vimos un poquito de materias, ¿sí? Pero vamos a hablar
ya de seres vivos y del ser humano precisamente, ¿no? El mundo que nos rodea tiene como partes fundamentales a los objetos inertes que funcionan como sustento, soporte, asentamiento de lo que son los seres vivos. Trae alimentación también de los seres vivos. Bueno, no, el vegetal también es vivo. Que consiste en organismos que realizan constantes intercambios de materia y energía. Okay. Son los seres vivos que consisten en organismos que realizan constantemente intercambios de materia y energía. No solamente era química, física, aquí estamos hablando de un ser vivo aglutinado con funciones, con diferentes células, con diferente materia, con diferentes funciones, que es una materia y es energía. Ya estamos llegando un poquito al punto que queremos platicar al final, lo que quiero platicarles al final, a ti, profesor Ladislao. Dice, materia y energía con el medio donde se desempeñan, además del conjunto de actividades que es conocida como el ciclo de vida. En este ciclo es donde encontramos como fundamentalmente la alimentación, como la forma en la que incorporan los nutrientes y vitaminas que requiere su cuerpo para afrontar las actividades cotidianas. La relación no tanto con el medio como los otros individuos de su misma u otra especie, y por último la reproducción, como la forma en la cual se da lugar a un nuevo ser que continúa con el linaje o la especie en particular. Esta actividad puede ir variando en la forma que son ejecutadas de generación en generación. El concepto que conocemos como evolución, siendo esencialmente una forma de adaptación al medio, dependiendo también de los cambios que estos presenten al correr de los años, de los tiempos y de las eras, ¿verdad? Teniendo que diferenciar lo que consiste en la evolución biológica. En este caso, la evolución se da en tanto a partir de un ser común que fue el inicio de la vida de nuestro planeta. Por eso empezamos hablando de células, ¿se acuerdan? Se movió un poquito. Que a su vez fue generando nuevas especies y subdividiéndose en distintas familias que pertenecen a un mismo género o un reino dentro de la especie, donde cada uno de estos individuos tendrá un hábitat o un estilo de vida y comportamiento distinto, o donde parten de un mismo reino animal que los engloba y que tiene el antepasado en común, o un antepasado en común. Debemos entonces considerar a la evolución como una forma en la cual las generaciones pasadas lograron adaptarse a las dificultades y cambios que el mundo que los rodea imponía, desde la necesidad de buscar alimento hasta la supervivencia ante distintas características climáticas y paisajistas, haciéndose más fuertes y por ende permitiendo la perduración y trascendencia de la misma. En cuanto a la evolución humana, en lo que respecta al hombre, existen distintas teorías, en lo que se parte de un ancestro que contaba con características semiescasas pertenecientes al género homínidos, hasta evolucionar en lo que es el hombre moderno, conocido como un sapiens, contando con algunas variaciones que actualmente se encuentran extintas y eslabones que aún se encuentran en exhaustiva investigación. Ahí vamos con la partícula de Dios. ¿Vale? Seguimos evolucionando, la tecnología sigue evolucionando, seguimos estudiando qué es lo que hace que la materia, qué es lo que hace que la célula evolucione, que el ser humano evolucione, que seamos materia, precisamente es lo que dice el final de esta exposición. Bien, aquí cortamos capítulo 7 de este video. Gracias. Conclusión. El bosón de Higgs, o la partícula de Dios, es la teoría que nos puede hacer comprender por qué la materia, por
por qué somos sólidos? ¿Por qué nuestra composición tiene materia, ¿verdad? Ojalá que el video que podamos ver ahorita nos pueda ayudar un poquito más de esto. Y el bosón de Higgs tiene que ver con todo: cuerpo, músculos, lo que platicamos, así como lo que se te ocurra. Por eso hablamos un poquito de cómo ha ido evolucionando el planeta, las células, los átomos, nosotros como seres humanos, ¿no? Nuestro tipo de células, el tejido, no sé, el tipo de músculo, esfínter, liso, lo que tú quieras, todos tienen esta partícula de Higgs. Yo en alguna ocasión escuché a un médico que decía que esta partícula ayudaba a que hubiera ciertas moléculas que en el cuerpo humano nunca morían, que podían vivir por siglos y siglos y por la eternidad, y que siempre estaban activas. Por eso que determinaron el apodo de la partícula de Dios. Y me causó un poquito de revuelo, y he estado investigando, y ojalá que el próximo video que podamos hacer tenga que ver con esto y que tenga un poquito más enfoque. Ahorita vamos a ver un video que nos va a ayudar a envolver todo esto, a cerrar con todo esto que estamos platicando. Pero para mí la partícula de Dios se me hace algo muy, muy impresionante, muy interesante, y que creo que vale la pena seguir buscando, investigando, ¿no? Digo, tan es así que tienen un reactor de partículas de 27 kilómetros, ¿no? En Francia, en la frontera, ¿no? A 100 metros, y es un reactor de partículas que están tratando de volver a encontrar este bosón de Higgs, donde ya lo encontraron, pero fue así una en 3 millones de probabilidades, y se dio como muy espontáneo, y bueno, lo vamos a ver en el video, ¿eh? Ha sido un gusto, profesor Ladislao, muchas gracias por todo, una gran experiencia, tu clase, impresionante, mucho tiempo, y hay que saber mucha tecnología, y hay que saber todo, pero muy importante, te ayuda a comprender, a tener un criterio más unificado, comprender un poquito más las cosas, a tener una lógica de lo que tú estás viendo y entendiendo. Gracias, ha sido un placer, me ha costado trabajo, sí, pero un gustazo. ¿Vale? Gracias y bendiciones. Espero le haya gustado mi video de anatomía y la partícula de Dios. Ese fue mi video, espero que le guste. Gracias, buenas noches, buen día, buena tarde. Gracias. Además de estas teorías, Einstein publicó algunos trabajos individuales de manera simultánea que tuvieron gran relevancia científica. Un ejemplo de ello es el efecto fotoeléctrico, gracias al que ganó el premio Nobel. Pero hay otro trabajo cuya principal expresión matemática llegó incluso a ser un icono social. Como podrán imaginar, me estoy refiriendo a la conocida fórmula EmC². EmC² nos habla de la equivalencia entre la masa y la energía, ignorada en el modelo newtoniano. En síntesis, masa y energía son distintas manifestaciones de lo mismo, y por tanto son convertibles entre sí. La energía puede convertirse en masa, y la masa puede convertirse en energía. En los procesos de fusión nuclear, como ocurre en el Sol y el resto de las estrellas, vemos claramente cómo se fusionan dos núcleos atómicos en un solo núcleo, cuya masa total es menor que la suma de las dos anteriores. ¿Dónde está esa masa que parece haber desaparecido? El defecto de masa que observamos se ha transformado en la energía que mantiene unidos a los dos núcleos fusionados, y que se manifiesta en el calor y la luz que el Sol produce. Se observa que algunos cuerpos subatómicos son más masivos que otros, y que estos son más energéticos que los primeros. El electrón es fundamentalmente energía, el muón
es algo más masivo y menos energético. La partícula W es aún más masiva, y el quark top está casi completamente hecho de masa, y con muy poca energía. ¿Pero qué es lo que hace que existan estas variaciones de masa frente a energía? ¿Qué hace que algunas partículas tengan más masa que otras? El campo de Higgs es el que se encarga de ello. Como todos los campos, está creado por aquellas partículas que le confieren sus propiedades. En este caso, por la partícula de Higgs. También, dado el tipo de partículas que son, reciben el nombre de bosón de Higgs. Es el campo de Higgs el que dota de masa a partículas subatómicas como los quarks. ¿Pero cómo lo hace? Cuando el electrón, que apenas tiene masa, atraviesa este campo, logra deslizarse sin ninguna dificultad por él. Al muón le cuesta un poco más pasar tan desapercibido y va un poco más lento. La partícula W tiene que esforzarse aún más por abrirse paso entre los bosones de Higgs, y esto provoca que digamos que es más masiva. Y en último lugar, vemos que al quark top le es casi imposible hacerse paso entre los bosones de Higgs, y rápidamente pierde su energía cinética para volverse más masivo. El bosón de Higgs es una partícula teórica, lo que quiere decir que no ha sido aún descubierta experimentalmente. Se trata de una partícula derivada del modelo estándar de la física de partículas, necesaria para que las matemáticas que explican el mundo subatómico funcionen. Descubrirla experimentalmente es el principal propósito del Gran Colisionador de Hadrones, que se encuentra justo debajo de nuestros pies a unos 100 metros de profundidad. Estamos en Ginebra, en el corazón del CERN. Es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y se trata del mayor centro del mundo dedicado a la investigación en física de partículas. En él se ha construido durante la última década el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC por sus siglas en inglés. Se trata del mayor acelerador de partículas jamás construido, y reposa bajo nuestros pies en el interior de un gigantesco túnel subterráneo. Se trata de un túnel de más de 27 kilómetros de circunferencia. 4 son los experimentos principales que están teniendo lugar en el LHC. Uno es el LHCb, otro el ALICE, otro el CMS y finalmente el ATLAS. A lo largo de este enorme túnel que une todos esos detectores, habrá dos haces de protones moviéndose al 99,9% a la velocidad de la luz y en direcciones opuestas. El propósito es provocar una colisión frontal. De esta manera, con esa colisión entre dos protones, se espera que el bosón de Higgs pueda aparecer durante una fracción de segundo. En tal caso, los enormes detectores del CMS y el ATLAS podrán capturar ese momento, y así confirmar lo que predijo el poderoso modelo matemático que sostiene toda la física de partículas que conocemos. En ese instante en el que se compruebe la existencia del bosón de Higgs, dicha partícula se convertirá en otras ya conocidas. ¿Qué pasaría si el bosón de Higgs no se descubriera? ¿Qué ocurriría si por cualquier razón el modelo que se ha desarrollado para explicar la física subatómica estuviera errado? Nosotros tenemos un modelo estándar de partículas subatómicas que es el que explica hasta ahora todas las observaciones que hemos hecho de las partículas subatómicas. Y este modelo estándar funciona muy bien, predice muchísimas cosas con mucha precisión, vamos, las medimos y todo estupendo. Pero en este modelo estándar las partículas no tienen masa, mientras que nosotros en la realidad observamos que las partículas sí tienen masa. Entonces necesitamos una manera de explicar por qué las partículas tienen masa. El profesor Higgs propuso un modelo de por qué cómo las partículas adquieren masa. Si el modelo que él propuso es el que explica por qué las partículas tienen masa, nosotros existe la partícula de Higgs, tiene que existir y tenemos que ser capaces de observarla aquí, en los experimentos de LHC hoy. Que si el modelo de partículas subatómicas estuviera mal, eso es hasta cierto punto lo que nosotros esperamos, en el sentido de que tú normalmente cuando vas haciendo investigaciones en ciencia, tú vas proponiendo un modelo que suele ser, lo que tú eres capaz de conocer es una parte del todo.
Entonces, por ejemplo, el modelo estándar que os comentaba, durante muchos años se han hecho muchas medidas para probar que aquello está bien, y es una teoría que funciona muy bien y explica muchas cosas, pero tú ahora querrías dar un paso más y ver qué hay más allá, y es realmente en estos experimentos y en el LHC se espera encontrar física más allá del modelo estándar, entonces que haya cosas nuevas que nosotros todavía no conocemos y que no sabemos explicar, y que el modelo que conocemos hasta ahora sea una parte pequeñita de algo más grande, y eso sería natural, o sería muy aburrido si ya nos lo supiéramos todo. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que el LHC genere microagujeros negros. Los más conspiranoicos han lanzado el rumor de que esto podría suponer el final de la Tierra. ¿Podría explicar a los espectadores por qué estos rumores no son del todo ciertos? A ver, estos rumores no son ciertos para nada. Nadie tiene que temer que en el CERN se produzca un agujero negro que vaya a acabar con la Tierra, eso es seguro. Algunos importantes científicos han escrito incluso un artículo explicando por qué tenemos evidencias experimentales de que esto no pasaría. Entonces, en el LHC tenemos las partículas aceleradas con mayor energía, aceleradas por el hombre. Pero a la atmósfera terrestre llegan rayos cósmicos que han sido acelerados en el universo, no sabemos con qué mecanismos todavía, con energías mucho más grandes que las que tenemos aquí en el LHC. Entonces, si este es un fenómeno que se pudiera producir, ya se habría producido, porque la Tierra lleva siendo bombardeada por estos rayos bombardeada. No es de guerra, ¿no? Llegan los rayos cósmicos a la Tierra con mucha más energía de la que nosotros producimos aquí. Entonces, ese fenómeno ya se habría producido y la Tierra ya habría desaparecido hace tiempo, si esto pudiera pasar, o lo habríamos observado en otros puntos del universo. Entonces, eso seguro que no. Si tuviéramos mucha suerte, pues se podrían, en principio, hipotéticamente, producir microagujeros negros y podrían ser observables, porque se desintegrarían rápidamente, y tú lo que verías aquí pues serían muchas partículas. Y eso sería muy interesante. Además de con Teresa Fonseca, hemos venido a hablar con Marta Vasco, responsable de la estación de pruebas de los imanes superconductores del CERN. ¿Podría explicarnos la estructura del LHC? Pues el LHC esencialmente está compuesto de dos partes esenciales. Uno es la máquina y otra es las experiencias. El LHC tiene 4 experiencias, como el LHCb, el ALICE, el Atlas y el CMS. Y la máquina, lo que llamamos el LHC, la máquina, está compuesto de dos partes muy importantes. Una parte que hace acelerar las partículas, que son unas piezas que se llaman cavidades radiofrecuencias, que crea un campo eléctrico que es necesario para acelerar las partículas. Luego, otra parte muy importante son los imanes, porque el LHC es una máquina circular. Y no es suficiente de acelerar las partículas, pero también hay que decir a las partículas que no van en una línea recta, que tienen que quedarse en una línea circular. Y para eso necesitas crear un campo magnético muy importante para mantener en la trayectoria circular creado por imanes superconductores. ¿Cómo se guían y aceleran los haces de protones alrededor de todo el túnel? Como hemos hablado al inicio, tenemos dos componentes principales para acelerar y guiar. Acelerar, los protones se hacen con un campo eléctrico, y guiar se hace con el campo magnético. Entonces, las cavidades radiofrecuencia, que son quizá 10% del volumen total del LHC como componente, son para acelerarlo. Cada vez que el haz pasa a través de estos elementos que crean el campo eléctrico, el haz se acelera. Y entre dos campos eléctricos, el haz solamente se mantiene en un trayecto circular. De hecho, si haces un acelerador que es lineal, que también existen y que son importantes,
no necesitas tanto campo magnético porque prácticamente lo único que quieres es acelerar. Ahora, si quieres acelerar, tienes que, por ejemplo, llevar a unas energías como llega el LHC, necesitarías unos aceleradores lineales muy largos. Y la idea genial que está detrás de hacer aceleradores circulares es también de utilizar los mismos elementos que aceleran varias veces. O sea, paso una vez, otra vez, otra vez. Y si entre los elementos que aceleran tenemos los imanes, es para mantener este circular y que pasen varias veces, y que siempre a la energía que llegan, porque cada vez que pasan tienen una energía más elevada, por lo tanto los imanes tienen que mantener en el trayecto circular, pues tienen que ser muy importantes. Y prácticamente es por eso que necesitamos mucho más imanes que elementos que aceleran, o sea, mucho más de mantener en trayectoria. El pasado miércoles 4 de julio tuvo lugar en el CERN el seminario en el que se hacía pública la noticia que llevábamos mucho tiempo esperando, el descubrimiento del bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones. Su búsqueda ha sido una odisea en la que se han visto envueltos numerosos científicos de muchísimos países durante el último medio siglo. Y es que la frase «buscar una aguja en un pajar» se puede aplicar perfectamente a la búsqueda de este esquivo bosón, porque ha sido una búsqueda a ciegas. Imaginemos, por ejemplo, que se nos pierde una aguja en casa. Primero buscamos en la cocina, después buscamos en el baño, en el pasillo, y así vamos descartando los lugares en los que no está, para poco a poco ir encontrando un lugar más pequeño en el que sería probable encontrarlo. De esta manera se ha actuado con el bosón de Higgs. Se ha ido estudiando los distintos rangos energéticos hasta finalmente acorralarlo entre 125 y 126 gigaelectronvoltios. Y así fue. En concreto se descubrió una partícula con una masa entre este rango energético, y sus propiedades coinciden con las que debería tener el bosón de Higgs. La probabilidad de que este descubrimiento se haya dado por puro azar, y no porque las leyes físicas se comporten así a este nivel, es muy pequeña. La desviación típica, o sigma, es la que nos dice cuánto se separa un resultado de lo esperado por fluctuaciones estadísticas. Lo normal es que una medida se desvíe 1 o 2 sigmas, incluso 3 en circunstancias excepcionales, pero un exceso ya implicaría que algo nuevo está ocurriendo. La comunidad científica no admite un nuevo descubrimiento hasta que al menos se dan 5 sigmas de certeza de que no es una fluctuación estadística. O dicho de otra manera, de que no es por puro azar. Y ese es precisamente el valor que han arrojado los datos captados durante 2012 en el detector Atlas. Para hacernos una idea, existe solo una posibilidad, entre más de 3 millones, de que estos datos se hayan tomado únicamente por azar. Y esto hace que ese caso remoto sea despreciable y que podamos afirmar con total rotundidad que estamos ante uno de los mayores hitos de la ciencia moderna, que estamos ante la única pieza que faltaba en el rompecabezas de la física de partículas, que estamos ante el descubrimiento del bosón de Higgs.